el jefe Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la Resistencia, hoy enfocado al tema de los libros, de los polémicos y debatidos libros de texto gratuitos para la nueva escuela mexicana, como lo presume el gobierno de la Cuarta Transformación. Querido Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Vaya cámara húngara que se ha desatado, como en el fútbol, que se ha desatado con lo de los libros de texto, Diego. Buenas noches. Buenas noches, José. Creo que debemos de empezar por aceptar que los problemas de la educación pública en México no son nuevos, no nacieron en este gobierno. Y la historia de la humanidad nos enseña que la tarea educativa siempre ha estado determinada por dos impulsos contrapuestos. De un lado, los esfuerzos libertarios y del otro, los afanes de dominio. Los primeros son para liberar de la ignorancia a los educandos y capacitarlos para enfrentar en libertad y con éxito la vida. Del otro lado, para someterlos al dominio de quienes deciden el contenido de la educación. Trátese de gobiernos, de iglesias o de otras fuentes de poder como el económico. A veces, José, paradójicamente, esos dos impulsos, el liberador y el de dominio, han operado simultáneamente. Por ejemplo, durante los últimos 100 años de México, se registran casos que demuestran cómo actúan simultáneamente. El presidente Plutarco Elías Calles, hace 100 años, fue un gran impulsor de la educación pública en México, pero afirmaba que el gobierno debería controlar la conciencia de los niños. A eso se le llamó en 1934 el Grito de Guadalajara. Y ese grito dio lugar a la sangrienta lucha cristera que enlutó a México. En 1959, el presidente Adolfo López Mateos implantó el llamado libro de texto gratuito. Muchas organizaciones sociales y el PAN, por su parte, se opusieron, no por lo gratuito, que de gratuito no tiene nada, porque lo pagamos los contribuyentes. Se opusieron esas organizaciones y el PAN por tratarse de un libro único, por sesgado y por maniqueo. En 1993, en tiempos del presidente Salinas, también se dieron debates muy fuertes en el Congreso Federal por la reforma educativa, por la reforma al artículo 3 constitucional. Yo participé en esos debates que constan en el diario de los debates las distintas posiciones partidistas. Sin embargo, José, mucho se avanzó en los últimos 30 años para ampliar el horizonte de los educandos, al margen de dogmas y sectarismos. Pero ahora regresamos con la intentona oficialista, violatoria de la Constitución, al excluir a los padres de familia, a los maestros, a los pedagogos, a los técnicos y científicos bien calificados y a los gobiernos de los estados en la elaboración del proyecto educativo nacional y de los libros de texto que se pretenden imponer en el nuevo año escolar. El gobierno le llama la revolución de las conciencias, igual, exactamente igual que hace 100 años Plutarco Elías Calles lo hacía. Y no es más que el asalto artero a esas conciencias para troquelarlas al antojo del poderoso en turno. Otra vez, José, se regresa con esos libros a la lucha de clases, a la visión maniquea que divide a México en dos bandos, los dominantes y los dominados, los oprimidos y los opresores, recalentando viejos odios y resentimientos. Si lo anterior le agregamos que esos libros en gramática,
matemáticas, geografía, historia, física, astronomía y otras disciplinas, como lo recordé la semana pasada, están hechos con las patas traseras de rijosos trasnochados, debemos evitar que esas porquerías envenenen a las nuevas generaciones. Debemos oponernos a esa vileza, porque una educación podrida pudre a la nación. Gracias Diego, como siempre, gracias por permitirnos escuchar tu punto de vista respetable, claro. A ti, adiós. Adiós, gracias Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.